Los mexicanos tienen algunos hábitos y costumbres bastante únicos que pueden sorprender a algunos extranjeros, como me sorprendieron a mí cuando llegué aquí por primera vez hace 14 años. Y bueno, como yo ya soy mucho más mexicana que rusa, realmente quiero platicar sobre algunas curiosidades y aceptar a lo mejor que yo soy exactamente igual de rara. Y la primera cosa en la lista son gestos de mano. Y no me refiero a gestos groseros. Ese, por ejemplo, significa sí. De hecho, es bastante útil cuando pues estás comiendo o tienes una torta en la boca y no puedes responder. Pues así dices y ya te entienden. Y bueno, este gesto pues no lo uso mucho porque se me hace un poquito ofensivo. Lo usan para decir gracias. Sobre todo cuando estás un poco lejos de la persona. Por ejemplo, si te dejo pasar un coche o estás manejando o algo así. Pero me parece que pues me insultan cada vez que lo veo, sobre todo cuando la persona pues no sonríe en hacerlo. El gesto de comer, de así como que vamos a comer o ya comiste, se me hace muy chistoso porque parece como que estás alimentando un pajarito o algo así. Y la segunda cosa es chile y limón. Los mexicanos ponen chile y limón casi a cualquier platillo, sea dulce o salado, o frutas, por ejemplo. Mango es súper rico con chile. De hecho, eso deberían de comer en cualquier país del mundo. Y luego una cosa que es súper rara, ves a todas esas mujeres maquillándose en la calle con su cuchara para enchinar las pestañas cuando están manejando el trabajo o en el transporte público. Creo que es bastante raro, sobre todo para una rusa, ya que existe esa cosa cultural rusa para que como que las mujeres no se maquillan mucho, que es como que la mujer se despertó y así ya está de guapa. Y bueno, sí, me costó como que acostumbrarme a eso, pero ahora yo misma lo hago. Sonidos en la calle. Cuando llegas a la Ciudad de México por primera vez, eso es lo que realmente te impacta. Hay tantos sonidos en la calle que parece que todos están hablando al mismo tiempo. Pitido de coches, vendedores de cualquier cosa, tamales, el de los camotes, el camión que compra colchones y lavadoras. Escuchen. ¿Ve de lo que estoy hablando? Al principio es un poquito pesado escuchar todos esos sonidos al mismo tiempo, pero ahora, ya que me acostumbré, digo, estos son los sonidos de mi ciudad. Groserías y expresiones. Las groserías mexicanas son un mundo entero. Pero lo que realmente quiero decir es que en mi país, en Rusia, no se usan tanto, ya que es de muy mala educación. Se usan, por ejemplo, cuando realmente quieres ofender a alguien, como cuando estás muy enojado. Pero aquí en México es una cosa bastante común. Se usan en todos lados y todo el tiempo. Por ejemplo, cuando quieres que tu frase suene un poquito más intensa. Y bueno, en este canal no vamos a decir las groserías fuertes, aunque sí las digo bastante frecuente. Pero sí, por ejemplo, de mis palabras favoritas que uso todo el tiempo son, por ejemplo, no manches, órale, que por ejemplo se usa para varias cosas. Todas las palabras con chi, como chinga, como chale y chido. Y bueno, hay tantas palabras divertidas que suenan muy chido. Por ejemplo, me encanta cómo suena Simón, que suena muy divertido para mí. Y cuando, por ejemplo, quieres afirmar algo o cuando dice alguien aguas para advertirte de algo, realmente es una lista interminable. Y bueno, siguiendo con las palabras favoritas,
Ahorita es una de ellas. Creo que me tardé un poquito para acostumbrarme, sobre todo a empezar a usarla como los mexicanos. En el sentido de que sí, ahorita, y es algo que jamás pasará. De hecho, creo que está relacionado bastante con la cultura mexicana en general, no poder decir que no, o más bien no querer decir que no. Siento que para ellos es como un poquito grosero, o más bien no tan educado negarte algo. Nunca van a decir que no quieren un poco más de comer de manera directa, van a decir ahorita. Y regresando a la comida, ¿qué onda con la gelatina? Siento que los mexicanos están obsesionados con las gelatinas. Las comen para cualquier fiesta, en hospitales. Si quieres algo dulce o estás mal de la panza, gelatina. El desayuno. En Rusia para el desayuno comemos algo bastante ligero, pan con mantequilla, avena, algo dulce, requesón o queso, pero el desayuno mexicano sí que es abundante. Comer tacos para desayuno, fácil. Un plato gigante de chilaquiles con costilla o tal vez barbacoa, y no se les olvide decir provecho a las personas que estaban en la mesa de al lado. Y bueno, muchas mujeres se sorprenden cuando digo eso, pero los hombres mexicanos realmente son muy buenos. Son muy atentos, te cuidan mucho. Por ejemplo, cuando vas en la banqueta, te pasan de un lado donde no pasan los coches. Son muy amables, muy sensibles y súper abiertos. Es muy común ver a una pareja de mediana edad agarrándose de la mano, muy enamorados. Y es muy triste que para otros países es una situación muy rara. Obviamente todo lo que he mencionado es con mucho respeto y cariño. Y bueno, si me está olvidando algo acerca de hábitos raros mexicanos, o tal vez solo quieren platicar sobre ese tema, por favor, háganme un comentario aquí abajo. Me encantaría leerlos. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.